Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video de caso clínico. Ya saben, presento un caso clínico en particular, con una cierta enfermedad. Voy haciendo preguntas en el transcurso de la plática para enfatizar algunos puntos y hacer el ejercicio diagnóstico en estos pacientes, analizando los antecedentes, la presentación clínica, los laboratorios y demás, para finalmente llegar al diagnóstico en este paciente. Y el día de hoy voy a presentar un caso clínico de una paciente con diarrea sanguinolenta, cuál es el ejercicio diagnóstico en este caso en particular, pero sobre todo, y tiene la peculiaridad de este caso clínico, que la paciente no solamente presentó diarrea sanguinolenta, sino que también la paciente presentó lesiones mucocutáneas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial cuando nos enfrentamos contra una paciente que tiene diarrea sanguinolenta más lesiones mucocutáneas? ¿Vale? Vamos a empezar con el caso clínico. El padecimiento actual es una mujer de 32 años, una paciente joven, que acude al servicio de urgencias con dolor en el pecho y ulceraciones dolorosas. Y esas ulceraciones se presentan en varias partes del cuerpo, en el brazo, el abdomen, la espalda, la ingle, las axilas y la boca. Es decir, la paciente empezó a presentar este tipo de ulceraciones en todo el cuerpo, lo que la preocupó y la llevó a acudir al servicio de urgencias. Ella notó que las úlceras por primera vez empezaron a aparecer hace 7 días. Informó también que tiene diarrea con sangre, que había comenzado 2 años antes, que ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo ha sido la evolución de estas evacuaciones sanguinolentas en esta paciente, que ha presentado de hasta 10 o más evacuaciones diarias. Las características de las evacuaciones, la paciente nos comenta que son heces semiformadas y asociadas con urgencia y calambres abdominales dolorosas. Esas son las características que la paciente presenta de las evacuaciones diarreicas. Ahora sí, vamos con los antecedentes. Su historial médico incluye apnea obstructiva del sueño y obesidad mórbida. Ahorita vamos a ver el índice de masa corporal que maneja esta paciente. 2 años antes había acudido por primera vez a otro hospital con diarrea, es decir, hace 2 años empezó con todo el problema de las evacuaciones sanguinolentas. Presentó diarrea, dolor abdominal y sangrado rectal. En ese momento, la paciente fue sometida a protocolo de estudio que incluyó esófago gastroduodenoscopía y colonoscopía. En ese entonces, hace 2 años, cuando empezó la enfermedad, estos dos estudios se reportaron dentro de parámetros normales. La paciente comenta que más tarde quedó embarazada y sus síntomas desaparecieron y tuvo un embarazo y parto normal, normoevolutivo y que terminó en buen término. Que terminó bien, pues. Aproximadamente un año después del parto reaparecieron los síntomas. La colonoscopía en ese entonces, cuando reiniciaron los síntomas, un año después, en la colonoscopía sí ya encontraron lesiones. Inflamación grave del sigmoides con ulceraciones pequeñas y superficiales y mucosa friable interrumpida por áreas de mucosa normal. El estudio histopatológico en ese entonces de la mucosa colónica indicó colitis activa crónica de leve a moderada, que consistía en áreas focales de criptitis con formación ocasionales de absceso en las criptas. Con esas características y con las lesiones en la endoscopía, más el análisis histopatológico, se llegó a la conclusión de que la paciente estaba cursando con enfermedad de Crohn. Sin embargo, y es importante comentarlo, que en ese entonces, hace un año, cuando se le realizó esa endoscopía y se le hizo el diagnóstico, el endoscopio no pudo avanzar más allá del colon sigmoide, lo que sugirió estenosis. A la paciente se le inició de primera instancia ácido 5-aminosalicílico, es decir, 5-ASA para el tratamiento del Crohn, pero la paciente desarrolló alucinaciones visuales y por lo tanto se suspendió la medicación. Pero no terminó ahí, la verdad es que la paciente ha estado batallando con esta enfermedad, los síntomas continuaron y desarrolló un empeoramiento del sangrado rectal y finalmente desarrolló anemia. Esta anemia requirió hospitalización y la necesidad de transfusiones. Se realizó de nueva cuenta una colonoscopía, tercera colonoscopía que la paciente se le realiza un mes antes de presentarse en esta ocasión al servicio de urgencias y de nueva cuenta, el colonoscopio no pudo avanzar más allá del colon sigmoides, por lo que se le inició corticosteroides orales que solo proporcionaron una mejoría clínica mínima. Los medicamentos que la paciente tomaba de manera actual eran atenolol, porque se le había encontrado una taquicardia sinusal y su médico de primer nivel le inició atenolol, y había iniciado la prednisona, como ya les había comentado, con una dosis inicial de 60 miligramos al día, que fue en dosis reducción, y en el momento de que se presentó al servicio de urgencias ya solo estaba tomando 20 miligramos, además de que se le había indicado previamente ciprofloxacino.
Se desconocían los antecedentes familiares porque la paciente era adoptada y aproximadamente una semana antes de la presentación, como ya les había comentado en el padecimiento actual, había notado que se le estaban desarrollando úlceras en los brazos, el abdomen, la espalda, la ingle, la mucosa oral y las axilas. Las úlceras eran grandes y dolorosas, con sangrado espontáneo ocasional, y también informó pústulas y ulceraciones en sitios de punciones cutáneas previas compatibles con patergia. Este es un dato importante que más adelante vamos a analizar, que es lo de la patergia y por qué es importante en los antecedentes y en el padecimiento actual de la paciente. ¿Cuáles fueron los hallazgos cuando llegó al servicio de urgencias? Esta es una foto que saqué de internet, no es propiamente dicho de la paciente, pero asemeja un poco a las lesiones que la paciente presentaba. Entonces, los signos vitales se encuentran en la parte superior, temperatura normal, 37, bueno, 37.5, de presión arterial de 128/81, frecuencia cardíaca elevada de 124 por minuto, respiratoria de 22, saturando al 100% al aire ambiente, con un índice de masa corporal de 67 kilos sobre metro cuadrado, es decir, una obesidad mórbida importante. Tenía múltiples manchas y erosiones de color blanco grisáceo sobre el paladar blando, la lengua y la mucosa del labio superior e inferior, que son las que les comento que se parecen a la imagen que les estoy poniendo en la diapositiva. Pero no solamente estas lesiones en la boca, sino que también presentó pústulas eritematosas en las axilas bilateralmente y grandes ulceraciones eritematosas claramente delimitadas, con una base fibrinosa que cubría bilateralmente sus brazos, muslos, ingles y abdomen. Igual, de igual forma, estas imágenes no son propiamente dichas de la paciente, son imágenes que saqué de internet, pero que se asemejan mucho a las que la paciente presentaba en el momento de su ingreso al servicio de urgencias. Entonces, estas son las dos lesiones mucocutáneas que va a presentar la paciente a su ingreso para que las tengan en cuenta en el diagnóstico de la paciente. Los laboratorios que se le realizaron de primera instancia en el servicio de urgencias son los siguientes. Le estoy poniendo en negritas los estudios que salieron alterados. Encontramos que la paciente tenía leucocitosis a expensas de neutrófilos, 16.650, es decir, 69% de neutrófilos, que totales nos daban 11.490. Discreta trombocitosis de 524.000, anemia microcítica hipocrómica con amplio de distribución eritrocitaria amplio, es decir, 8.4 de hemoglobina, hipoalbuminemia de 2.7, glucosa discretamente elevada, hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia, calcio no lo reportan bajo, pero corregido por albúmina de 9.2, es decir, estaba dentro de parámetros normales, y los reactantes de fase aguda se encontraban elevados. PCR y BCG ambos se encontraban elevados. También se hizo un análisis de orina que nos reportó proteínas en orina de 100, más de 25 glóbulos blancos, es decir, de leucocitos, de 6 a 10 glóbulos rojos, esterasa leucocitaria positiva, lo que nos hablaba de un probable proceso infeccioso a nivel de las vías urinarias. Además de los estudios de sangre y de orina, también se realizó de primera instancia desde el servicio de urgencias una tomografía computarizada de abdomen y pelvis con contraste intravenoso y oral. Este estudio nos arrojó infiltración grasa difusa del hígado y engrosamiento de la pared del recto y colon sigmoides. Ante los hallazgos de la paciente, y las alteraciones en los estudios de laboratorio, se decidió ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos por posible choque séptico y se inició vancomicina intravenosa y soprofloxacina. Esta última ciprofloxacino porque la paciente era alérgica a la penicilina. Lo que nos llevaría a la primera pregunta. Siempre les hago la primera pregunta después de que les doy los datos iniciales, antecedentes, padecimiento actual, estudios de laboratorio iniciales y la exploración física. Entonces, con estos datos que tenemos hasta ahorita de la paciente, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, enfermedad de Behçet, tuberculosis intestinal, infección por virus de herpes simple, infección por cetomegalovirus. ¿Cuál de estos diagnósticos que le estoy poniendo en la diapositiva encajaría mejor con las características que les estoy diciendo de la paciente? Es un poco complicado porque la verdad es que todas las respuestas o todas las opciones que les estoy poniendo en la pregunta pueden causar diarrea en combinación con lesiones mucocutáneas e inclusive con otras manifestaciones. Entonces, cualquiera de estas opciones puede entrar dentro del diagnóstico diferencial de esta paciente. Vamos a revisar cada uno de ellos para llegar a la conclusión de cuál pudiera llegar a ser el diagnóstico más probable en la paciente del caso clínico. Vamos a empezar con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Las manifestaciones extraintestinales de las enfermedades inflamatorias intestinales, es decir, me estoy refiriendo a enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y enfermedad de Behçet, incluyen artritis, afectación ocular, manifestaciones mucocutáneas y alteración hepática en forma de colangitis esclerosante primaria.
Las manifestaciones extraintestinales que no son tan comunes en estas enfermedades, pues bueno, es la afectación vascular, renal, pulmonar, cardíaca y neurológica. Pero de estas manifestaciones extraintestinales, ¿cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son las que más van a presentar este tipo de pacientes? Pues bueno, los hallazgos mucocutáneos solamente se observan en un 5 a un 10% de los pacientes con colitis ulcerosa, pero los pacientes con enfermedad de Crohn sí pueden llegar a presentar hasta el 75% alteraciones mucocutáneas, es decir, sí es un porcentaje bastante alto. Va de 20 al 75%, pero pues es un porcentaje pues nada despreciable. Sí podemos encontrarnos en los pacientes con enfermedad de Crohn con alteraciones mucocutáneas. Entonces, los más comunes de estas alteraciones mucocutáneas son el eritema nodoso, y el pioderma gangrenoso. Son los más comunes que nos vamos a encontrar. Les estoy poniendo algunos ejemplos de estas dos lesiones más comunes que van a presentar o las lesiones mucocutáneas que van a presentar la enfermedad de Crohn. Este es el eritema nodoso. Es un ejemplo que también obtuve del servicio de internet, no es propiamente de la paciente. Y hay que recordar que el eritema nodoso o nudoso es un tipo característico de lesión de la piel que consiste en la presencia, pues van a ser nódulos, que van a ser nódulos dolorosos que presentan o se van a observar inflamados, es decir, enrojecidos con aumento de la temperatura. Entonces son protuberancias que vamos a encontrar rojas, calientes, dolorosas y que generalmente vamos a encontrar o predominantemente se van a encontrar en la zona pretibial, como son las que les están presentando en la imagen. Y la segunda lesión más común que encontramos en los pacientes con enfermedad de Crohn puede ser el pioderma gangrenoso. Esta es también una imagen sacada de internet que ejemplifica una lesión mucocutánea que se puede presentar en esta enfermedad. El pioderma gangrenoso se caracteriza porque de primera instancia aparece una pústula o un nódulo que posteriormente se transforma en una úlcera. Esta úlcera puede tener bordes violáceos y el tamaño puede eh, cambiar o puede ser diferente, que puede ir desde 2 centímetros hasta 20 centímetros, como el que aparece en la imagen, y puede ser muy profunda, tan profunda que puede descubrir tendones, músculos e inclusive puede llegar a observarse tejidos profundos. Entonces, estas dos son las lesiones principales, el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso en los pacientes con enfermedad de Crohn. Y es que me quise hablar primero de las lesiones mucocutáneas de enfermedad de Crohn porque esta paciente en específico ya se le había hecho un diagnóstico un año previo de enfermedad de Crohn. Entonces, es probable que la paciente haya tenido empeoramiento de la enfermedad con este tipo de lesiones, que se haya presentado alteraciones mucocutáneas por su misma enfermedad de Crohn. Por eso es importante analizar, pues, cuáles son las lesiones extraintestinales que este tipo de pacientes pueden presentar. Entonces, la literatura nos dice eso. La literatura nos comenta que las dos lesiones principales que podemos presentar en los pacientes con enfermedad de Crohn es el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso. Es alguna de las literaturas que encontré acerca de las manifestaciones cutáneas en la enfermedad inflamatoria intestinal. Este es un artículo de revisión del 1998, es un poco viejo, pero nos comentan cuáles son las lesiones que principalmente podemos encontrar. Los autores encontraron o informaron que el pioderma gangrenoso se podía encontrar o se producía hasta un 20% de los pacientes con enfermedad de Crohn y hasta un 10% de aquellos con colitis ulcerosa. Entonces, no es en todos los pacientes, no vamos a encontrarlo en todos los pacientes. En este artículo de revisión nos comentan que hasta el 20%. Entonces, pues también es un porcentaje no tan bajo. No se sabe si el pioderma gangrenoso se relaciona con la gravedad de la enfermedad intestinal, es decir, si tiene mayor actividad, van a presentarse mayor pioderma gangrenoso o el pioderma gangrenoso va a ser más grave. No nos lo comentan, no se sabe a ciencia cierta. Este es un artículo un poco más reciente, que es del 2009, que nos habla sobre las manifestaciones mucocutáneas en la enfermedad inflamatoria intestinal de Yuskel y colaboradores. En esto sí fueron 352 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. El 7.4% de estos pacientes presentaba eritema nodoso y 2.3% pioderma gangrenoso. Entonces encontró un poquito más frecuente el eritema nodoso que el pioderma gangrenoso, pero los dos se presentaban en la enfermedad inflamatoria intestinal. El eritema nodoso fue significativamente más común en enfermedad de Crohn que en aquellos con colitis ulcerosa y su gravedad se relacionó con una mayor actividad de la enfermedad. Aquí sí se relacionó entre mayor actividad del paciente tuviera de enfermedad de Crohn, pues mayor era el eritema nodoso que el paciente presentaba. Las lesiones frecuentemente se resolvieron cuando la enfermedad intestinal remitía. Una vez que se le daba tratamiento específico a la enfermedad inflamatoria intestinal, las lesiones mucocutáneas mejoraban en este tipo de pacientes.
Esas son las manifestaciones más comunes que vamos a encontrar en este tipo de pacientes, pero también podemos encontrar otro tipo de lesiones. Son menos comunes, pero también las podemos encontrar, como úlceras aftosas orales, dermatosis neutrofílica febril aguda, que se conoce como síndrome de Sweet, y enfermedad de Crohn metastásicas. Las úlceras aftosas que nuestra paciente es importante ver si este tipo de pacientes pueden presentar úlceras aftosas porque una de las lesiones que nuestra paciente o la paciente del caso clínico presentó eran úlceras en la boca. Entonces, las úlceras aftosas en la cavidad oral, que se observaron a menudo tanto en la enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa, era difícil distinguirlas entre las que se presentan en aquellos pacientes con virus de herpes tipo 1 o úlceras idiopáticas. Las características macroscópicas son muy similares entre estas enfermedades, entonces no son características ni patognomónicas. Pero los pacientes con enfermedad de Crohn, las localizaciones más frecuentes de estas lesiones aftosas eran los labios y la mucosa bucal. Si en los casos en los que se realiza una biopsia, que rara vez es necesario, se pueden identificar granulomas no caseosos, que son comparables a los granulomas que se pueden llegar a encontrar en los pacientes con enfermedad de Crohn y que se realizan biopsias intestinales. Entonces, las localizaciones, pues estas son las más frecuentes. No es una de las lesiones más comunes que se presentan en la enfermedad de Crohn, pero se han reportado, se pueden llegar a presentar. No son tan comunes como el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso, pero sí se pueden llegar a presentar. Entonces, la enfermedad de Crohn es uno de los, como ya se le había hecho un diagnóstico un año previo, se tiene que tomar en cuenta que muy probablemente sea una mayor actividad que está presentando la paciente de su enfermedad de base, una enfermedad de Crohn, aunque sí hay que tener otros diagnósticos diferenciales porque la paciente no está respondiendo de una manera adecuada, por sobre todo al tratamiento corticosteroide que se le dio e inclusive está empeorando las evacuaciones sanguinolentas y en esta ocasión pues ya se agregó además de la diarrea sanguinolenta, las lesiones mucocutáneas. Entonces, sí es importante hacer un diagnóstico diferencial con una enfermedad de Crohn y algunas otras enfermedades. Enfermedad de Behçet, pudiera llegar a ser enfermedad de Behçet. Vamos a ver cuáles son las características de esta enfermedad, sobre todo mucocutáneas. Las úlceras aftosas orales son el síntoma más frecuente de esta enfermedad. Incluso dentro de los criterios diagnósticos, ese es el de los criterios más importantes, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre los criterios diagnósticos de la enfermedad, pero las úlceras aftosas son muy comunes en estos pacientes. Ocurre entre el 97 y el 100% de los casos, es decir, prácticamente todos los pacientes con esta enfermedad van a presentar úlceras aftosas. Entonces, sí es un dato importante porque la paciente presenta estas características y estas úlceras en la boca. Afectan con mayor frecuencia la lengua, los labios, la mucosa bucal y las encías. Las manifestaciones cutáneas incluyen también lesiones similares al eritema nodoso, que se presentan como ya les había comentado, nódulos eritematosos y dolorosos sobre las superficies pretibiales, pero también pueden afectar los brazos y los muslos. Entonces, este es un dato importante que les había comentado dentro del padecimiento actual y los antecedentes de la paciente. Se habían informado pústulas y ulceraciones en los sitios de punciones cutáneas previas compatibles con patergia. ¿A qué nos referimos con la patergia? ¿Qué es eso de la patergia? Pues bueno, la patergia, es decir, es una hiperrespuesta de la piel a un traumatismo menor como un golpe o un hematoma. Es muy importante porque es un rasgo típico de la enfermedad de Behçet. Los pacientes van a presentar esta hiperrespuesta de la piel. La prueba de la patergia positiva, es decir, hiperreactividad cutánea a un pinchazo, una inyección intracutánea, tiene una especificidad de hasta el 98.4% en pacientes con enfermedad de Behçet. En la imagen que les estoy poniendo en la parte de abajo de la diapositiva es la prueba de la patergia. Vemos en el extremo izquierdo de primera instancia la lesión inicial, es decir, la punción o el piquete que se le da al paciente y cómo va evolucionando la lesión con el transcurso del tiempo, 24 horas, 48 horas. Esto es el signo de la patergia, esto es la patergia. La paciente tenía características que nos orientaban a que probablemente tuviera el signo de la patergia. Entonces, las lesiones orales, aftosas, las lesiones en la piel, la probable síndrome, el probable patergia que el paciente presentaba, también nos orientaba a que muy probablemente el paciente pudiera estar presentando una enfermedad de Behçet. Entonces tenemos dentro de los diagnósticos diferenciales ahorita más importantes por las características que la paciente presentó hasta estos momentos, es enfermedad de Crohn y enfermedad de Behçet, ¿vale? Sin embargo, la tuberculosis intestinal también puede llegar a presentar lesiones en la piel y muy diversas. Aquí les voy a poner solamente algunas de las que nos podemos encontrar en los pacientes con tuberculosis.
Entonces, por ejemplo, la que le estoy poniendo en la diapositiva es una lesión que se presenta en los pacientes con tuberculosis que se denomina lupus vulgar. Es el más común, ocurre después de la infección primaria y se presenta como nódulos marrones, translúcidos, principalmente en la cara y el cuello. No son los que la paciente propiamente nos reportan en la exploración física, pero esta es una de las lesiones que puede presentar el paciente con tuberculosis. Escrafulodermia es común en el sitio de un ganglio linfático. En el sitio donde está el ganglio linfático, sobre todo lo que los encontramos muy comúnmente es en el cuello. Es un nódulo subcutáneo que aumenta gradualmente del tamaño, posteriormente presenta ruptura y ulceración de la piel. También no son las características de las lesiones que nos comentan en el caso clínico, pero también se puede presentar en la tuberculosis. Y por último, la tuberculosis verrucea cutis, que es como la que le estoy poniendo en la imagen. También conocida como tuberculosis verrugosa, es común en los países en desarrollo y se presenta comúnmente como una placa verrugosa sobre las manos, las rodillas y las nalgas. Tampoco son de las lesiones que nos están describiendo en el caso clínico. Sin embargo, como la tuberculosis, sobre todo en los países en desarrollo, es un problema, todavía sigue siendo un problema bastante importante, se debe de tomar en cuenta la tuberculosis. Como nosotros sabemos, la tuberculosis es la gran simuladora, puede llegar a presentar un sinnúmero de síntomas que pueden llegar a confundir con algunas otras enfermedades. Entonces, si nos encontramos en un país en desarrollo que todavía sigue siendo un problema bastante evidente de salud, y tenemos que pensar también en tuberculosis en algunas enfermedades o en algunas lesiones que se puede llegar a presentar en los pacientes. Infección por virus del herpes simple, pudiera llegar a ser solamente virus del herpes simple, bueno, poco probable, pero pues entra dentro del diagnóstico diferencial. Como todos sabemos y todos hemos tenido un herpes mucocutáneo, gingivoestomatitis, faringitis, lesiones del borde labial, en todo el sistema tegumentario, los ojos o inclusive en la región genital, que puede ser el tipo 2. La presentación clásica son síntomas sistémicos, fiebre y malestar, asociados con múltiples vesículas sobre una base eritematosa en una región distinta de la piel. La verdad es que las características de las imágenes que les presenté y las lesiones que el paciente presenta, además de todo, además de la diarrea sanguinolenta que el paciente presenta de 2 años de evolución, pues es poco probable que se presente, que sea secundario un virus herpes simple. Y finalmente, infección por citomegalovirus. Pudiera llegar a ser que el paciente tenga citomegalovirus, sobre todo por el que el paciente pues llegó con elevación de los leucocitos, con neutrofilia, como sobre todo para pensar en un proceso infeccioso en el paciente, pues por eso ponemos dentro de los diagnósticos diferenciales pues enfermedades infecciosas porque por la misma cuestión que les estoy comentando. Si bien no tenía fiebre, tenía ahí 37,5, leucocitosis, con neutrofilia, entonces pues dentro del diagnóstico diferencial, pues tenemos que pensar en algunas enfermedades infecciosas. La infección primaria por citomegalovirus por lo general es subclínica en casi todos los casos, a menos que el paciente tenga un inmunocompromiso y se presenta de manera similar a la mononucleosis inducida por Epstein-Barr. Las manifestaciones cutáneas, a diferencia de enfermedad de Crohn o de Behçet, que tenemos bien establecidos cuáles son las lesiones específicas, pues en la enfermedad de por citomegalovirus pueden ser inespecíficas y pueden ser muy amplios. Incluir desde erupciones maculares, papulares, morbiliformes, urticarias. Se han reportado algunas lesiones ulcerosas, pero la verdad es que no es lo más común y son reportes de caso. Entonces, en el caso clínico del paciente, hasta ahorita con las enfermedades, con las opciones que puse en la pregunta previa, nos reducimos a 3 opciones. Colitis inflamatoria, enfermedad de Behçet o enfermedad de Crohn. Esas son las 3 opciones que ahorita nosotros estamos pensando hasta estos momentos de la evolución del paciente. Entonces, en esta paciente, las úlceras aftosas de la mucosa oral, la ubicación de las lesiones cutáneas pustulosas, la patergia que la paciente se observó, pues eran altamente sugerentes de que probablemente nos estuviéramos enfrentando con una enfermedad de Behçet. Sin embargo, la paciente ya tenía un diagnóstico previo desde hace un año y tratado por enfermedad de Crohn con manifestaciones mucocutáneas, entonces seguía dentro del diagnóstico diferencial.
Debido a que estas 2 enfermedades son muy semejantes, sobre todo en la presentación que puede tener, es decir, en el cuadro clínico enteral, extraintestinal, pues te puede tener una superposición significativa. Entonces, es importante conocer algunas características que nos pudieran distinguir entre las 2 enfermedades. Las úlceras aftosas orales, la patergia, la uveitis, las lesiones cutáneas y genitales y la afectación neurológica son cuestiones que vamos a encontrar mucho más común en la enfermedad de Behçet que en la enfermedad de Crohn. Entonces, hasta ahorita todo nos parece indicar que se reduce en cualquiera de estas 2 opciones. Entonces, ya que hicimos el diagnóstico diferencial, ya que analizamos el antecedentes del paciente, el padecimiento actual, la exploración física, las características de las lesiones y demás, ¿cuál sería el siguiente paso en el protocolo de estudio de este paciente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enterografía por tomografía, biopsia de piel, colonoscopia con biopsia. Biopsia de piel me refiero a biopsia de alguna lesión que presenta en la piel el paciente, o pruebas o reactantes de fase aguda, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular y calprotectina fecal. Eso es lo que tendríamos que hacer con la paciente. Pues bueno, la verdad es que al tener tanta semejanza clínica en las características físicas de las lesiones entre el paciente con Crohn y enfermedad de Behçet, eh, sí o sí se necesitan realizar endoscopía. Es de vital importancia. La apariencia endoscópica y la histopatología de los tejidos afectados son cruciales para poder hacer una distinción entre estas 2 enfermedades. Entonces, por lo tanto, dentro de las opciones que pongo en la pregunta, ¿se debe realizar una colonoscopia con biopsia? Sí, otra colonoscopia. Ya sabemos que tiene 3 colonoscopias, una hace 2 años, o hace un año, hace un mes, pero ahorita tenemos la diferencia en comparación con las colonoscopías que se realizaron previamente hace 2 años, hace un año y hace un mes, que la paciente en estos momentos está presentando lesiones mucocutáneas que no había presentado en las colonoscopías previas. Entonces se necesita repetir la colonoscopía, tomar las biopsias, ver qué cambios ha presentado en comparación con las colonoscopías previas y una biopsia de las lesiones que está presentando en estos momentos mucocutáneas. Si bien no existe una prueba característica o patognomónica de la enfermedad de Behçet, sí se han establecido criterios diagnósticos. Estos son los criterios diagnósticos del Grupo de Estudio Internacional y que son los más utilizados. Como pueden observar, el criterio principal que les había comentado, que el que se tiene que tomar en cuenta de primera instancia, son las úlceras orales recurrentes. Si el paciente presenta úlceras orales recurrentes más 2 de los 2 criterios que están en la parte de abajo, podemos pensar con una buena posibilidad de que se pueda tratar de enfermedad de Behçet. Entonces, el criterio principal, úlceras orales recurrentes, que son úlceras aftosas idiopáticas observadas por el médico o el paciente con al menos 3 episodios en un periodo de 12 meses. La verdad es que ahorita el paciente solamente ha presentado en una ocasión estas úlceras aftosas, es la primera vez que lo comenta, pero pues tiene estas úlceras aftosas. Más 2 de los siguientes: úlceras genitales recurrentes, ulceraciones aftosas o cicatrización observadas por el médico o el paciente, lesiones oculares, uveitis anterior o posterior o células en el vitrio en el examen con lámpara de hendidura o vasculitis retiniana documentada por un oftalmólogo. Lesiones dermatológicas tipo eritema nodoso observadas por el médico o el paciente, lesiones cutáneas populopostulares o pseudofoliculitis con nódulos acneiformes característicos observados por el médico y finalmente prueba de patergia interpretada a las 24 a 48 horas por el médico. Si el paciente cumple criterios para la enfermedad de Behçet, la verdad es que se ha encontrado que tiene una sensibilidad con estos criterios del 92% y una especificidad del 97%. Es decir, pues bastante acertados estos criterios diagnósticos para la enfermedad de Behçet. Entonces, dentro de la pregunta que les hice, la pregunta número 2, ¿cuál sería el siguiente paso en el protocolo de estudio de este paciente? Pues bueno, tanto la enterografía por tomografía como los marcadores inflamatorios, pues nos hablarían de un proceso inflamatorio que se pueden encontrar en ambas enfermedades, tanto en Crohn como en Behçet. Entonces, no nos serían de utilidad para poder distinguir una de otra. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Biopsia de piel y colonoscopia con biopsia, no hay más. ¿Cuáles van a ser los aspectos endoscópicos entre una y otra? O sea, podemos hacer entonces la diferenciación de estas 2 enfermedades por medio de la endoscopía. Pues la verdad es que van a tener rasgos muy comunes, muy parecidos entre ambas enfermedades, pero sí se puede realizar. Incluso hay estudios que se han realizado para poder hacer una distinción. Ambas enfermedades
se presentan en todo el tracto gastrointestinal, tanto intestino delgado como intestino grueso. Ambas son enfermedades crónicas con un curso creciente y menguante y tienen manifestaciones extraintestinales similares, como son las que ya les comenté previamente. Y las lesiones endoscópicas típicas son úlceras redondas, profundas y claramente delimitadas, es decir, perforadas. El fenotipo y la distribución de las úlceras intestinal de la enfermedad de Behçet y de la enfermedad Crohn pueden parecer iguales y en ambas entidades se han descrito preservación del recto y lesiones saltadas. Entonces, las características de las lesiones a nivel endoscópico pueden ser muy similares, pueden parecerse mucho. Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de cómo podemos observar el Behçet a nivel endoscópico. Estas son algunas imágenes representativas, no son de la paciente, son a manera de ejemplificar. En la imagen A podemos observar una típica úlcera gigante, profunda, de forma ovalada en el área iliocecal. En la imagen B, una úlcera atípica de forma ovalada en la parte media del esófago en un paciente. Y en la imagen C, una úlcera discreta en el intestino delgado detectado mediante cápsula endoscópica. Estas son algunas de las imágenes que podemos presentar en la enfermedad de Behçet y estas son algunas en las que podemos observar en la enfermedad de Crohn. En la parte superior observamos úlceras de diferentes tamaños, desde pequeñas del lado izquierdo hasta las más grandes y con más extensión en las imágenes del lado derecho, y en la parte inferior podemos ver pues, imágenes de superficies ulceradas. Entonces, como pueden ver, las imágenes a simple vista o se podría decir que son prácticamente iguales, pero la verdad es que sí se han analizado para ver cómo pueden hacerse la diferencia entre unas y otras. En el 2009, Lee y colaboradores publicaron una estrategia sencilla e inclusive realizaron un algoritmo para poder distinguir endoscópicamente entre ambas enfermedades. Estos autores lo que hicieron fueron revisar a 250 pacientes, 115 con Behçet, 135 con Crohn, con úlceras en la colonoscopía, e identificaron 5 hallazgos que pudieran diferenciar de la enfermedad de Behçet. Es decir, los pacientes que se está sospechando que tienen enfermedad de Behçet van a presentar estas características principalmente: úlceras redondas, distribución focal única o focal múltiple de las úlceras, menos de 6 úlceras, ausencia de apariencia de adoquín y ausencia de lesiones aftosas. Los dos factores más precisos fueron la ausencia de apariencia de adoquín, con una sensibilidad del 100%, y la forma de la úlcera redonda, especificidad del 97.5%. Este es un algoritmo que los autores nos presentan, se los hice de manera de resumen para ver cuáles son las posibilidades. Primero y de primera instancia, se observa una úlcera, hay que ver la forma de la úlcera. Si la úlcera es redonda, pues lo más sugerente es que sea una enfermedad de Behçet. Si la úlcera es irregular o geográfica, ¿a qué se refieren con irregular o geográfica? Es definido como una úlcera poco profunda y de formas variadas, es decir, que tiene bordes distintos. Entonces, si la úlcera es irregular y geográfica, hay que ver la distribución de la lesión. Si es focal única o focal múltiple, nos orientamos hacia Behçet. Si es segmental difusa, nos orientamos hacia Crohn. Pero si la forma de la úlcera es longitudinal, inmediatamente nos pudiéramos pensar en enfermedad de Crohn. Entonces, seguir este algoritmo tiene una precisión, o lo que nos comentan los autores, más o menos una precisión del 92%. Entonces, siguiendo este algoritmo, también nos va a ser de mucha utilidad el análisis histopatológico. Junto con este algoritmo y el análisis histopatológico de las lesiones del colon, como lo del histopatológico de la piel, nos pueden ayudar a distinguirlo. Si nosotros encontramos en la histopatología vasculitis, nos podemos orientar más hacia una enfermedad de Behçet, pero si nos encontramos con granulomas, tanto en las lesiones de la piel como en las lesiones intestinales, pues nos podemos orientar hacia Crohn. Entonces, ya con todas estas eh, ayudas, podemos orientarnos mucho más y diferenciar una enfermedad de la otra. Cuanto al algoritmo diagnóstico de las características macroscópicas de las lesiones encontradas, más la histopatología, nos podemos orientar y distinguir una enfermedad de la otra. Entonces, en el caso clínico se realizó colonos y biopsia. Se realizó colonoscopía y biopsia. La biopsia por punción de la piel en la parte anterior del muslo derecho. El análisis histopatológico reveló epidermis acantósica, úlcera necrótica discreta de espesor total con una base neutrofílica, tejido de granulación y cambios vasculíticos. No hubo cambios vasculíticos ni granulomas fuera de la base de la úlcera. La tinción de citomegalovirus fue negativa. Estudio de interferón gamma para tuberculosis fue negativo y los resultados del examen ocular fueron normales. Entonces, lo que ya sospechábamos, muy poco probable que fuera tuberculosis, poco probable que fuera citomegalovirus, pero dentro de los estudios pues, se confirmó que ninguna de estas dos consideraciones presentaba el paciente. Estas sí son imágenes propiamente del paciente.
La paciente en la colonoscopía mostró múltiples úlceras profundas, redondas y confluentes que tenían apariencia de sacabocados y fisuras con mucosa intermedia normal en todo el colon examinado. Estas son imágenes reales de la paciente. Aunque los cambios histológicos pues, fueron inespecíficos, no nos orientaron específicamente hacia alguno de los dos diagnósticos, se consideró de primera instancia por el conjunto de síntomas, o sea, las úlceras aftosas, las lesiones en la piel, las alteraciones histológicas, las imágenes en la endoscopía o en la colonoscopía. Se pensó más en una enfermedad de Behçet que en una enfermedad de Crohn. Lo que nos lleva a la pregunta número 3. ¿Cuál no se considera un tratamiento estándar para la enfermedad de Behçet intestinal? Lo que se ha estudiado hasta el día de hoy, ¿cuáles son las opciones de tratamiento de las que estoy poniendo aquí? ¿Cuál de ellas no sería una opción para los pacientes? Se las respondo de manera inmediata. El micofenolato de mofetilo no es una de las opciones que hoy en día se puedan llegar a utilizar para enfermedad de Behçet intestinal. Entonces, los datos sobre el tratamiento de la enfermedad de Behçet existen hasta ahora, los estudios que existen hasta ahora han demostrado que el 5-ASA, los corticosteroides, los inmunosupresores y la cirugía pueden llegar a ser opciones en estos pacientes, pero el micofenonato de mofetilo no ha demostrado ser efectivo, sobre todo para la enfermedad intestinal. Se ha encontrado que puede llegar a tener cierto uso o cierta utilidad para las manifestaciones neurológicas de la enfermedad de Behçet, pero mucocutánea e intestinal no ha demostrado que sea de utilidad. Existen consensos, sobre todo el grupo de investigación japonés sobre la enfermedad de Behçet que nos orienta sobre el tratamiento. Estas son el primer consenso que salió en el 2007. Nos comentaban que el tratamiento podía incluir 5-ASA, corticosteroides, inmunosupresores, nutrición enteral y parenteral total e inclusive una resección quirúrgica, pero una nueva actualización o un update que sufrieron estas guías en el 2014 nos comentan que el agente antifactor de necrosis tumoral, es decir, los anti-TNF, son la terapia estándar para esta enfermedad. Entonces, además de que tienen características clínicas similares, enfermedades, síntomas extraintestinales similares, lesiones endoscópicas similares, además de eso, también el tratamiento puede llegar a ser similar en estas dos enfermedades, sin embargo, sí difieren de algunas cuestiones, sobre todo quizá las dosis de los medicamentos entre ambas enfermedades. Por ejemplo, la dosis de 5-ASA y agentes inmunosupresores puede llegar a ser más alta en la enfermedad de Crohn. Por ejemplo, la dosis óptima de 5-ASA es de hasta 3 gramos al día para la enfermedad de Behçet y para la enfermedad de Crohn de 4.8. Las atioprinas de 5 a 100 miligramos para Behçet y para Crohn es de 2 a 2.5 miligramos por kilo por día. Y pues hay algunos agentes biológicos como los anti-TNF o vedolizumab, que es más abundante en la enfermedad. O sea, los datos que se presentan para la enfermedad de Crohn, hay mucha mayor evidencia. Entonces, ¿cuál fue la evolución clínica de la paciente del caso clínico? La paciente siguió continuando dolor abdominal muy importante, diarrea sanguinolenta que no detenía a pesar de recibir corticosteroides por vía intravenosa a dosis alta. Ante este empeoramiento de la paciente se realizó una tomografía de abdomen y pelvis en donde ya se observó aire libre intraperitoneal que no era altamente sugerente de una perforación del colon transverso. Se realizó una laparotomía exploradora de urgencia. Los hallazgos intraoperatorios incluyeran neumoperitoneo, pero sin contaminación peritoneal macroscópica, colitis extensa con perforación contenida del ángulo esplénico y características normales del intestino delgado sin evidencia de enteritis. Se realizó colostomía subtotal, implantación del muñón rectal en el tejido subcutáneo y ileostomía terminal. Después de 23 días de recuperación en el hospital, fue dada de alta con antibióticos orales y 4 semanas de reducción gradual de los esteroides. Lo que nos lleva a la pregunta número 4 en el caso clínico de esta paciente y en general de la enfermedad de Behçet. ¿Qué puede esperar la paciente de su enfermedad de Behçet intestinal en el futuro? Si vamos a hablar un poco acerca del pronóstico de la enfermedad, ¿cómo les va a estos pacientes? 1. La enfermedad se cura después de la resección de los segmentos enfermos. 2. La enfermedad de Behçet es un trastorno progresivo de por vida que puede reaparecer después de la cirugía. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Al igual que la enfermedad de Crohn, esta enfermedad, la enfermedad de Behçet, debe considerarse como un problema crónico, de por vida, sin solución o sin cura. Incluso después de la resección quirúrgica de los segmentos enfermos, se debe de seguir considerando como una enfermedad crónico-progresiva. No está claro qué pacientes tendrán un curso complicado y cuáles son los que se van a empeorar peor y necesitarán tratamiento con inmunosupresión más fuerte. Sin embargo, sí existen algunas escalas que nos pueden ayudar a orientarnos sobre el pronóstico del paciente, que ahorita voy a hablar un poquito más acerca de ello.
En pacientes con enfermedad de Behçet intestinal cuya enfermedad está en remisión con tratamiento con tiopurinas, se ha informado que la tasa de recaída a un año es del 5.8% y la a 5 años de 51.7%. Sí, la mitad de los pacientes que pueden llegar a encontrar una remisión van a tener una recaída a 5 años. La verdad es que es un porcentaje extremadamente alto. Después de la resección quirúrgica, la tasa de recurrencia a 5 años fue del 47.2 y el 30.6% de los pacientes que necesitaron una nueva cirugía. Es decir, a pesar de un procedimiento quirúrgico, el porcentaje de recaída sigue siendo muy, muy alto. Los predictores de mal pronóstico fueron entre más joven el paciente se encuentre, que tengan reactantes de fase agudo elevados como PCR o BCG, hipoalbuminemia, en el momento del diagnóstico y una alta tasa de enfermedad, así como un índice alto de actividad de la enfermedad. Y como pueden ver y recordar, pues nuestra paciente tenía 32 años, BCG y PCR la tenía elevada, tenía hipoalbuminemia, requirió cirugía. La verdad es que el pronóstico de la paciente del caso clínico es pues adverso. Existe un índice de actividad de la enfermedad que nos puede ayudar al pronóstico. Este es un índice de actividad de la enfermedad que les estoy comentando. El grupo de estudio coráneo de enfermedad inflamatoria intestinal ha desarrollado y validado este índice de enfermedad para Behçet intestinal. El índice tiene una lista de puntuaciones ponderadas para 8 síntomas específicamente, lo que proporciona una evaluación más objetiva de la actividad de la enfermedad para determinar el mejor tratamiento. Entonces, nos sirve como para ver cuál sería el tratamiento y el pronóstico del paciente. Como ya pudimos ver, si tiene un índice alto de actividad, más reactantes de fase aguda elevado, más hipoalbuminemia, más si es un paciente joven, pues desafortunadamente el pronóstico del paciente es adverso. Entonces, fue una revisión muy rápida sobre la enfermedad de Behçet, la verdad, sobre todo y más orientada a una enfermedad de Behçet intestinal, porque pues, el caso clínico era de una paciente con diarrea sanguinolenta, con alteraciones mucocutáneas. Entonces, a grandes rasgos traté de hacer el diagnóstico diferencial, cómo se deben abordar estos pacientes, cuáles son las enfermedades más comunes y cuáles son las manifestaciones extraintestinales, sobre todo de las enfermedades inflamatorias intestinales. Espero que haya abarcado lo suficiente, que no haya sido tan engorroso la plática. Espero que le haya sido de utilidad. Espero que me puedan dar un like, compartir. Si no me sigan, síganme. Si creen que este tipo de plática o esta plática en específico puede ser de utilidad para alguno de sus colegas, algún compañero, algún amigo, por favor háganselo llegar, compártanlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo en mi canal. Muchísimas gracias a todos los que me siguen. Ya somos más de 2000 seguidores en este canal. Espero que siga siendo de su agrado. Espero que sigan confiando en mí, en mi contenido, en mi propuesta y pues aquí andamos. Aquí seguimos para cualquier duda, cualquier pregunta, si quieren ustedes algún tema, si quieren algo que revise, por favor déjenmelo saber en los comentarios y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.